Poderoso. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. De nuevo estamos con ustedes en este día para llevar un nuevo programa, un nuevo episodio de todo esto que estamos haciendo durante este tiempo, con el único propósito de ayudarles a ustedes a que se acerquen más a Dios, a que no se enfríen, y nosotros mantenernos en la labor que nos corresponde hacer como cristianos, que es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. El mundo se transforma cuando los cristianos nos transformemos, cuando cambiemos, como dice Pablo en Romanos 12, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Hoy el tema que vamos a tratar es el tema del crecimiento, el crecer. No quedarnos en la estatura pequeña, sino ir creciendo. Y hay varios textos que nos ayudan. Uno de ellos es que Jesucristo, siendo de condición divina, se hizo como uno de nosotros y tomó la condición de ser humano. Dice, y se parecía en todos nosotros, se pareció a todos nosotros, menos en el pecado. Pero llegó en carne, como dice el segundo libro de Juan que leíamos anoche en la vigilia, y nos ayudó mucho para entender que Cristo vino en carne. Entonces, esto es muy bueno, ¿por qué? Porque si Jesucristo, siendo de condición divina perfecto, ya en toda su divinidad, que en su divinidad pues está toda la totalidad, la plenitud de la gracia, sin embargo, cuando leemos a Lucas, en el capítulo 2, versículos 51 y 52 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía. Hasta Jesús le correspondió crecer. Y en otra dice que aprendió a obedecer y se sometió al sacrificio de la cruz. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Era lleno de gracia, sin embargo crecía en gracia. Si eso era Jesús, ¿cuánto más nosotros nos corresponde crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres? O sea que esos son los aspectos del crecimiento. Ahora, cuando vamos al reino de los cielos, Jesús dice casi lo mismo en Mateo 13, 31 al 32 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta, la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pequeñita. Pero cuando ha crecido, ¿ve? También el reino de los cielos, semejante a un grano, va creciendo. Si el reino de los cielos, siendo divino, siendo de Dios, empieza pequeñito y va creciendo, ¿cuánto más nosotros? Todo tiene que crecer. Crecer en gracia, en estatura, en sabiduría, como dice en Lucas 2. Dice el 32, en Mateo 13, 32. Esta es la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. O sea que primero es una semilla, luego se vuelve hortaliza y luego se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. O sea que todo empieza como una semillita, así como nuestro cuerpo, que es una célula. ¿Para qué sirve una semilla? Para darle comida a las hormigas. ¿Para qué sirve una hortaliza? Para darle comida a los roedores, a los conejitos, a los ratones. Pero ¿para qué sirve un árbol? Ya más grande, es más útil. Por eso es que hay que ir creciendo para que la obra de Dios produzca más frutos. O sea, ya bendice a las aves del cielo porque pueden hacer sus nidos y ya da sombra, ya da más frutos, ¿ven? Entonces le sirve a más personas, a más seres vivos. Así es que de ese es el tema que vamos a hablar. Hoy está Sandra y está mi hermana Marta con nosotros, Johnny y Eugenia están haciendo la grabación. Así es que todos ustedes bienvenidos. Le doy el paso a mi hermana Marta. Muy buenos días, Dios los bendiga. Como siempre, les deseamos que se encuentren muy bien y que disfruten este mensaje, el cual es de parte de Dios para todos nosotros y ustedes. En Efesios 4:11, hablando acerca del crecimiento, comenzando del versículo 11, y él mismo, hablando de Jesús,
Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que esto significa que van de un lado para otro vacilando y dudando, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En estos versículos dice él mismo constituyó. Esto es partes o elementos que establecen o componen, en este caso, la iglesia. Y nombra apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos estos son para guiar e instruir, enseñar cómo trabajar, pero primero cómo crecer y perfeccionar a los santos. Estos son los que forman la congregación, los creyentes cristianos verdaderos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación es crecimiento, es aumentar, no disminuir. Dice que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es, que todos pensemos y creamos por fe en una misma cosa. Esto es, del conocimiento del Hijo de Dios, que crezcamos y estemos unidos y seamos convertidos a un varón perfecto, alcanzando la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y así lo dice aquí en la palabra. Es que se puede hacer realidad. Dice que dejemos de ser niños, vacilando y dudando, pues esto lo aprovechan aquellos hombres astutos que no hablan la verdad, y nos aconseja que sigamos la verdad en amor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es Jesús nuestro Señor hablando, y leemos en amor. Ahora viene mi hermanita Sandra. Amén, amén. Sí, hola, muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí y ojalá que esto sea que sea sutible para ustedes en su día de hoy. ¿Qué sentido tendría el orar por dirección para el futuro cuando no estamos obedeciendo lo que tenemos por delante hoy? Todo el mundo quiere crecer espiritualmente. Los que no conocen a Cristo puede que le llamen superación personal o plenitud. Los cristianos le llamamos santificación o dar frutos. Nadie quiere quedarse donde está. Así nos enseñaron en la escuela. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todos andamos buscando hacer por lo menos 2 de esas 4 cosas. La única cosa que tienes que hacer para crecer espiritualmente, por lo menos la principal, es obedecer. Uno de los versículos más conocidos sobre el crecimiento espiritual es Hebreos 5:14, que nos enseña que el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Similar a Pablo con los Corintios 1:3, el autor de esta epístola está frustrado con los hebreos por su falta de madurez, lo que le obliga a tratar una y otra vez con los principios básicos de la fe, la leche, sin poder llegar a comer el alimento sólido. Pero nota cómo luce una persona madura, es el que tiene los sentidos ejercitados para discernir por la práctica.
El mucho conocimiento no lleva a la madurez ni el crecimiento espiritual. El contexto de Hebreos 5 nos hace ver la necesidad de buena enseñanza, algo que tú y yo debemos buscar. Esto implica el primer y último lugar en acercarnos diariamente a la palabra, deseándola como niños recién nacidos. Pero eso no es lo único que se necesita para madurar. Hay que practicar, hay que ejercitar. Para dar frutos necesitamos obedecer. Somos salvos absoluta y completamente por gracia en Efesios 2, 8 al 9, y somos salvos absolutamente para hacer buenas obras. Efesios 2, 10. Cristo murió por un pueblo celoso de buenas obras. Tito 2, 14. Y nos ha dado su Santo Espíritu para que así sea. Por supuesto, para obedecerle lo necesitamos. Juan 15, 5. Pero al dar fruto estamos manifestando que genuinamente estamos cerca a Él. ¿Quieres crecer espiritualmente? Obedece al Señor hoy. Muchas gracias y ahorita le paso al pastor. Amén, amén, amén. Muy bien. Decíamos que Jesucristo creció en estatura y en gracia y en sabiduría. Y dijimos que en la parábola que Jesús dice sobre el grano de mostaza, dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. Entonces, vemos que en el crecimiento hay que crecer en gracia, en sabiduría y en estatura. Ahora, vemos que el que crece es la semilla. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante como un hombre que salió a sembrar la semilla en el campo. Y entonces una cayó en piedra, otra cayó en espinos, otra cayó en el camino en piedra y en espinos. Y nosotros inmediatamente nos imaginamos que el terreno somos nosotros, que la tierra somos nosotros, y que la semilla es la palabra, porque así lo dice el texto. Cuando Jesús ya explica, eso estamos en Mateo 13, que es sobre la palabra del sembrador. Entonces, en Mateo 13, cuando Jesús explica, dice, en Mateo 13, 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mal y arrebata, y ese fue el que sembró en camino. El otro es cuando escucha, pero es muy superficial, y entonces sale el sol y la calienta, y el otro es los afanes de la vida, las preocupaciones, las ahoga. Entonces, hasta ahí uno se imagina que nosotros somos la tierra abonada para que llegue la palabra, pero no es así. Mira que aquí hay revelación. ¿Por qué? Porque ¿quién es la semilla? Decimos, la semilla es la palabra, pero más adelante Jesús explica que la semilla somos nosotros y que el mundo es el terreno abonado. Por eso es que el Señor dice, no pido que los saques del mundo, sino que los tengas en el mundo, pero sí los preserves del mal, de lo mundano. Y anoche hablábamos muy bien la diferencia. Una cosa es la materia, que es buena, otra cosa es el material con el que se construye el mundo, la creación, pero otra cosa es el materialismo. Y entonces veíamos muchas cosas. Entonces, hermanos, la semilla somos nosotros, porque somos los que producimos frutos. Juan 15 dice que el deseo de nuestro Padre es que produzcamos muchos frutos. Dice, porque yo les he enviado para que produzcan frutos, y cuando no estén produciendo frutos los podo para que produzcan más frutos, porque el deseo de mi Padre es que produzcáis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Juan 15. Luego, hermanos, la semilla somos nosotros. Y una vez yo estaba exponiendo esto y la mayoría de los que estaban dijo, no, Señor, está equivocado, pastor. Pruébanos que la semilla somos nosotros. Pues aquí está la prueba. Leamos Mateo 13, versículo 37. Respondió él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y nosotros somos los hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Y la cizaña son los hijos del mal. Amén. ¿Ve? Que la semilla somos nosotros, y la que tiene que crecer la semilla, la que tiene que producir frutos somos nosotros. Entonces ahí nos queda claro. Le doy el paso a mi hermana Marta y ya vuelvo para el final. Bien, continuamos hablando del crecimiento. En primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Si tenemos amor y hablamos la verdad, crezcamos en todo, en fe, en conocimiento, en espíritu, en todo, ¿en quién? Esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, esto es la iglesia, bien concertado, esto es, bien estructurado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, no se desprecian, no se menosprecian, no se juzgan, no se critican, no se hacen a un lado, se ayudan porque están unidos, se ayudan mutuamente. Esto lo vemos, estamos para servirnos unos a otros, según la actividad propia de cada miembro, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ir creciendo en amor, no como en el sistema del mundo, que hacen que aquel compañero caiga para subirse arriba de él, para crecer en el trabajo, para tomar un lugar más alto, una posición prominente. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no es así. Sigamos las instrucciones de la palabra. Dice, en unidad, edificando. Cuando se construye una casa o un edificio, no quita un ladrillo para poner otro. No, sino en forma de edificación, cada parte toma su lugar. Cada material toma su lugar para que ese edificio o casa se vea armonioso y sirva para lo que va a ser utilizado. Así nos enseña la palabra, cada uno en su lugar y desarrollando el ministerio, los talentos, los dones que Dios nos ha regalado, no envidiando o figurando ideas que no son del agrado de Dios, sino en las manos de Dios, con humildad, seamos miembros activos en obediencia a la palabra de Dios, creciendo para formar parte del cuerpo de Cristo. No es cualquier cuerpo, siendo capaces de comprender la magnitud de nuestra posición como miembros de la congregación. Tenemos que entender que somos parte del cuerpo de Cristo, pues no solo es en la congregación, sino como miembro del cuerpo de Cristo. Un cuerpo puro, santo, sin mancha, un cuerpo divino, un cuerpo que se entregó por nosotros, que fue azotado, fue maltratado, escarnecido, escupido, abofeteado, sacrificado y crucificado. Le dieron muerte, mas Él nos da vida. Amén. Ahora tenemos a mi hermanita Sandra con nosotros. Aleluya. Sí, hola, bienvenidos de nuevo. El crecimiento no se produce automáticamente. Solo una vez eres joven, pero puedes ser inmaduro por tiempo indefinido. Todos los años la langosta está forzada a despojarse de su concha. Y es una lástima que nos pase lo mismo a nosotros. Vamos, si no te haces responsable de tu crecimiento personal, no ocurrirá nunca. El camino hacia las cosas que merecen la pena siempre va cuesta arriba. Así que cuando antes empieces a subir, antes llegarás a lograr el potencial que Dios tiene ordenado para ti. El crecimiento de hoy traerá el éxito de mañana. Lo que siembras hoy determinará lo que coseches mañana. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para tener más éxito mañana? El crecimiento es tu responsabilidad. De niño la responsabilidad por tu crecimiento era de tus padres, ahora es tuya. Sin embargo, pocos de nosotros nos dedicamos al proceso. El crecimiento y la madurez en la vida cristiana es un proceso semejante al ciclo normal de un ser humano. Es normal nacer, crecer y madurar. Es anormal quedarse en alguna de las fases y no completar el ciclo. Los padres somos responsables de cuidar este proceso y proveer lo necesario para propiciar el proceso de crecimiento y maduración del bebé. De estos elementos se valen los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, constituidos por el Señor para capacitar
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, Efesios 4, 12 y 13. Así es. En 2 de Pedro 1, el primer versículo establece el punto de partida para el crecimiento del cristiano, posesión de la vida espiritual recibida por fe. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra. No se puede madurar una vida que no se tiene, como dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3, a menos que nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Requiere la misma fe que recibieron los apóstoles para alcanzar madurez. Dios da a todos sus hijos las mismas oportunidades de crecer. Todos, Elías, Pedro, Pablo, usted y yo, empezamos de la misma manera, alcanzando una misma fe en la certeza de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Ahora tenemos al pastor Ricardo. Así es, apreciados hermanos. Mire, y para terminar mi participación en el día de hoy, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y hasta dónde debo crecer? ¿Cuál es el estándar de mi crecimiento? Está en Mateo 5:48, cuando dice, por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Cuál es la medida del ser humano? El estándar es la perfección, que perfección significa plenitud, totalidad, completud, o sea que se ha terminado la obra. Hasta ahí es nuestro crecimiento. Y por eso es que en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es como el alimento, el abono que nos ayuda a crecer, a fin de que el ser humano de Dios sea perfecto. ¿Ve? ¿Cómo crecemos? Escuchando la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, y en 2 Corintios 2:6 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Los gobernantes no tienen más poder que los ministros de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en esta pandemia, todos es saber qué dice el gobernante, cuál es la voz del gobernante. A ver, gobernantes, díganos qué es lo que tenemos que hacer. Cuando tú tienes es la palabra de sabiduría que te ayuda a crecer y a madurar y no seguir siendo niños. Cuando tú le pides al gobernante que te diga a ti cómo debes evangelizar, cómo debes de hacer el ministerio, el gobernante sea económico, político, religioso o científico, Apocalipsis 6:1-6, estás cometiendo un gran error, estás dejando la sabiduría de Dios por entrar en la sabiduría humana. Y dice que esos gobernantes van a desaparecer, que la sabiduría de este siglo no es la misma sabiduría del ministerio que el Señor nos mandó. Eso está en 1 Corintios 2:6. Y en 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Ay, papá gobierno, papá gobernante. El paternalismo terrible que tenemos cuando tenemos un solo Padre en el cielo y un hermano mayor que nuestro Señor Jesucristo que nos enseñó el camino. Dice, hermano, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, eso sí, ingenuos, inocentes, pero en la manera de pensar, sed maduros. Y para terminar, el crecimiento es en gracia, en conocimiento y nacer de nuevo, como decía mi hermana Sandra. En gracia es como dice Juan 1:16, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. En crecimiento del conocimiento en Efesios 1:17 dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y en nacer de nuevo hay que hacer como Filipenses 3:8. Cuando uno ya ve que no crece, ¿qué tiene que hacer? Pues dejarlo todo, como dice Pablo, y aún más,
Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo para crecer en gracia, ¿sí ve? Entonces, todo esto, si ustedes vuelven a mirar el video, lo que pasa es que aquí lo hacemos más rapidito, para que ustedes tengan elementos, pero pueden el video, toman la Biblia, paran el video, cuando ya acabemos de grabar, y entonces ustedes van mirando todo lo que decimos aquí, que es algo valioso. Por hoy me despido, antes de diciéndoles que nos apoyen en Petrum, que ponemos el link ahí debajo, para que podamos tener un estudio de televisión bien bonito, con unas cámaras profesionales, y nosotros demos el mensaje mejor que como lo veníamos haciendo. Le doy el paso a mi hermana Marta y por hoy te digo bye bye. Continuamos hablando del crecimiento. Vemos que Jesús fue crucificado, le dieron muerte, mas Él nos da vida, y no solo vida, sino vida eterna. Ese cuerpo que fue resucitado dijo, no soy un fantasma, soy yo. Ese cuerpo fue glorificado, fue vuelto al lugar del cual había descendido. Jesucristo, quien es amor, quien mostró y ha mostrado su amor por nosotros, dice que crezcamos en todo, en amor y todo conocimiento, y para eso necesitamos leer su palabra. Es palabra de vida eterna, y seamos obedientes, pues el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero recuerden, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Así que llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir generosidad y buena conducta, perseverancia, constancia, ánimo ante las adversidades. En Efesios 3:14 dice de esta manera, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Era lo que hablaba el pastor. ¿Hacia dónde queremos crecer? Hacia la plenitud, hacia la perfección. Por eso aquí dice la palabra de Dios, hacia la plenitud de Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Esto vemos que cuando nosotros estamos obedientemente siguiendo las instrucciones de la palabra, podemos llegar a la plenitud del Señor, al crecimiento espiritual. Cuando tenemos crecimiento espiritual es a través del poder del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios produce fruto en nosotros, fruto del amor, del gozo, de la fe, de la paz, de la bondad, de la benignidad, de la templanza, de todo este fruto que podemos compartirlo con todos los que nos rodean, y más con la familia de la fe, dice la palabra de Dios. Ahora tenemos a la hermanita Sandra con nosotros. Sí, hola de nuevo. Primero,
Dios nos hizo participantes de nuestra naturaleza divina. En segundo lugar, nos dio todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y en tercer lugar, nos toca a nosotros manifestar su vida poniendo todo empeño, añadiendo nuestra fe. Empeño indica más que deseo, es más que yo quisiera, es determinar, hacerse responsable de buscar el crecimiento espiritual. El Espíritu Santo, por medio del apóstol, deja bien claro que esto es algo que Dios no hará. Pablo en Filipenses 2:12 dice, ocúpense, esfuércense en su salvación con temor y temblor. Añadan es un verbo de acción y bien pudiera ir entre cada atributo. Añadan a su fe virtud o a la virtud añadan conocimiento. Conocimiento añadan dominio propio, al dominio propio añadan perseverancia y a la perseverancia añadan devoción. La devoción añadan afecto fraternal y afecto fraternal añadan amor. En excelencia moral, como la de Jesús, equivale a vivir de acuerdo a los atributos morales de Jesús. Su vida como hombre fue intachable. Los religiosos en su día le tendieron trampas en un intento de hacerlo tropezar, pero no encontraron nada. Finalmente recurrieron a falsos testimonios como excusa para condenarlo a muerte. Es más que saber que Dios existe, más que tener una perspectiva teológica correcta, más que la sana doctrina, es más que conocimiento mental acerca de Dios. No que estas cosas no sean deseables, es ir más allá en nuestra relación con Dios. Conocer es también intimidad con Dios, como dice en Génesis 4:1. Adán conoció a Eva, lo cual concibió y dio a luz a Caín. Mateo 1:25, José recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo. El cristiano maduro que conoce a Dios de esta manera da mucho fruto. Es más bien temor a Dios, la devoción, no el miedo a un peligro real o imaginario como lo definen los diccionarios. El temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo, el cual inspira reverencia a Dios y temor de ofenderlo y aparta el mal al creyente, moviéndolo al bien. Es más cercano a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. Temer a Dios es vivir como Él dice, porque prefiero su aprobación que la satisfacción de mi carne. Además, porque sé que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Gálatas 6:7. Les invitamos a que vayan y den sus donaciones al Patreon para podernos ayudar a crecer en este ambiente para dar la palabra de Dios. Muchas gracias. Bueno, voy a dar una oración para ustedes y ojalá que esto les sirva en su crecimiento espiritual y la decisión de su salvación. Nuestro Padre Celestial, gracias por todo lo que somos, gracias por todo lo que nos das, gracias por existir y estar aquí en la tierra y existir para cumplir tu promesa, para ser salvos y ayudar a salvar esas almas que tú quieres, que son tuyas. Estoy muy feliz y doy agradecimiento a todo lo que me rodea y todas las personas a mi alrededor. Y gracias, Dios, por ponerme en tu camino, que soy muy agradecida. Y ojalá que aquí en esta iglesia nos unamos en tu amor para ser como tú,
para dar lo que tú quieres, Dios. Amén. Es lo que queremos, es lo que deseamos, Gloria a Dios, a tu nombre. es lo que tú anhelas, mi Señor, porque tú te lo mereces. Y eso te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Y así debemos estar agradecidos todos aquí en la tierra con todo lo que tú eres, Jesús. Y muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.